Всем здравствуйте. Добрый Buenas вечер. tardes, buenas noches. Nos es muy grato daros la bienvenida en esta conferencia organizada por el Instituto Cervantes y la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú. Hoy podéis escribir vuestros comentarios en el chat. Los que nos están mirando, nos están viendo en Facebook, también podéis hacer vuestras preguntas. Y ahora doy la palabra a Tatiana Pigariova con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Me es muy grato saludar hoy a María Ignatieva en este proyecto del Instituto Cervantes, porque cuando éramos de posgrado, no, todavía de pregrado, en un seminario científico de la Universidad de Moscú, María nos explicaba la poesía de Mandelstam y desde entonces nos hemos cruzado en los diversos campos del hispanismo y hoy tenemos la oportunidad de presentar ese maravilloso libro que tengo en mis manos y lo estoy hojeando y voy a decir tres cosas importantes para mí. En aquel entonces, María Oganessian, que este era su apellido, nos emocionó con su presentación sobre Mandelstam. Estaban también Malinovska y el traductor Geleskol, Anatoly Geleskol, que estaba traduciendo a San Juan de la Cruz precisamente algunos de sus poemas y la idea principal del Anatoly Geleskul era que para que el autor viva en la cultura de otro idioma, tiene que encontrar a una persona que pueda esculpirlo y crearlo. A menudo juzgamos a un poeta a partir de diversas traducciones que también pueden hacer de este caleidoscopio, pero Federico García Lorca, por ejemplo, entró en el idioma ruso gracias a Anatoly Geleskol y sus trabajos sobre las obras maestras poéticas de Lorca. No todos los poetas encuentran a su propio traductor y da la impresión de este libro que San Juan de la Cruz haya encontrado justamente a la traductora que con esta profundidad teológica y poética ha encontrado por fin su voz en ruso y puede introducirlo en la historia de la poesía y del pensamiento ruso. Yo creo que es un libro epocal y también más dos metáforas o imágenes personales que quiero expresar. La primera tiene que ver con las tres traducciones de Geleskul a partir de San Juan de la Cruz, que nos explicaba que en el cántico espiritual decía está Aminadab ante ti, eso lo dice la esposa, el esposo divino y celestial, y esa palabra Aminadab que se refiere al diablo y Geleskul, no sé si quiere aceptarlo más. Decía, el concepto del diablo como Aminadab solo aparece en el texto bíblico español y en los textos europeos porque San Jerónimo, el gran traductor santo Amenadib, o sea, la famosa gente del original, lo interpretó como diablo, mientras que en la traducción rusa dice los nobles, la gente noble, y decía, incluso San Jerónimo haya errado en su traductor, así que agradezcáis al traductor y no lo reprochéis demasiado porque incluso el santo patrono de los traductores haya tenido algunos errores. Y otra imagen breve, y María seguramente se referirá a ello y nunca me olvidaré esa primera impresión cuando uno entra en las Carmelitas descalzas
en el convento y a la derecha del altar, si conoces un poco la vida de San Juan de la Cruz, ves este sepulcro tan lujoso, de lujo, muy barroco, dorado y de mármol, para una persona que durante toda su vida pensaba que su cuerpecito menudo era un estorbo para la vida espiritual y siempre quería como diluirse en este flujo espiritual que le ah, ah, que rellenaba. Entonces, claro, esa traducción y ese idioma de San Juan de la Cruz siempre nos ha impresionado en el original. Y ahora quiero felicitaros a todos con esta traducción y este libro que acaba de publicarse. Quiero agradecer a Hispánica, a la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, al Instituto Cervantes y agradezco especialmente a María Ignativa por haber hecho esa gran obra de haber creado a San Juan de la Cruz en ruso, totalmente íntegro y muy interesante. Gracias. En ruso. Bueno, entonces empecemos. Sí, a ver si se me escucha bien. Bien, pues empezaré por lo que ha dicho Tatiana, agradeciendo al Instituto Cervantes, a la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, a todos los organizadores de esta conferencia, a todos los que estáis escuchando esta conferencia y luego la escucharéis quizás en una grabación. Os agradezco el interés hacia este libro que está aquí y a la figura de San Juan de la Cruz. Tatiana ha dicho las palabras introductorias maravillosas y estoy lamentando aquellos preciosos tiempos cuando podíamos comentar en la sede de la Universidad de Moscú sobre Mandelstam y otras cosas maravillosas y podríamos hacerlo si no estuviésemos viviendo en ciudades diferentes y países diferentes, pero podemos superar esas distancias gracias a las tecnologías. Lo de Aminadab es cierto, es una anécdota muy característica y tiene que ver justamente con San Juan de la Cruz y me encanta lo que decía Gell School sobre este ejemplo y no lo sabía, por cierto. No tenemos mucho tiempo y me gustaría decir muchas cosas. Trataré de seguir una línea determinada. Seguiré la presentación que he preparado. Desde luego, no podré explicar todo lo que me gustaría expresar, pero trataré de presentar una cierta imagen de San Juan de la Cruz para aquellos que no lo hayan leído o hayan leído muy poco de este gran poeta, un mínimo necesario e indispensable para que conozcamos lo que el gran poeta que queremos conocer y ahondar en sobra. Empezaré por este episodio del Quijote, cuando el hidalgo ataca una caravana en la noche que estaban llevando a un difunto y como los acompañantes de la caravana no querían contestarle, les atacó. Era muy fácil porque estaban en sótanas y encapuchados y cayeron muchos, pero el Quijote perdió sus dientes, por lo cual Sancho le bautizó del caballero de la triste figura y también algunos piensan que Cervantes haya seguido un episodio real del siglo XVI en Andalucía, cuando estaban llevando de noche clandestinamente
el cuerpo de San Juan de la Cruz porque Ana de Peñalosa pidió este cuerpo porque quería tener esas reliquias y Tatiana ya ha comentado el sepulcro tan lujoso y aquella historia muy barroca de las reliquias de San Juan de la Cruz y el contraste de esa historia con lo que era en realidad una persona muy humilde que se escondía mucho, pero no le dejaban en paz. Y estaban transportando clandestinamente en secreto este cuerpo para no entregarlo al monasterio de Úbeda, donde murió, y temiendo una resistencia y unos ciudadanos amotinados que se amotinen, pues hicieron ese transporte nocturno. Pero la vida de San Juan de la Cruz está llena de episodios heroicos, hazañas, nada absurdas, y son no menos poéticas y maravillosas que son sus obras poéticas. Es conocido como San Juan de la Cruz. Juan de Yepes, en todos los países del mundo se traduce su nombre San Juan de la Cruz, o sea, el Santo Juan de la Cruz. Y ahora explicaré y más tarde explicaré por qué es bueno traducir este nombre. Miguel de Unamuno decía que San Juan de la Cruz sea quizás el poeta más sublime y el pensador más profundo del castellano. Y la ortodoxia católica lo convertiría y es el poeta más santo de todos los poetas. Y ahora lo traduzco al ruso, el más santo de todos los poetas. Hay que decir también que pese a que se considera el patrono de los poetas, San Juan de la Cruz, y el rey de los poetas, y hoy mundialmente está reconocido que quizás sea la primera pluma castellana de la poesía castellana, pero su nombre estaba ignoto durante varias centurias, durante varios siglos, porque sus poemas eran conocidos en la orden carmelitana del Carmelo y de otros lectores devotos. Él se dedicó a componer y comentar estos poemas, pero lo estaba haciendo para sus alumnas y discípulas espirituales, las monjas de conventos del Carmelo, donde se aprendían de memoria y eran conocidos en el claustro. Y solo a finales del siglo XIX rebasaron los muros conventuales y el primer impulso de la gloria de San Juan de la Cruz hacia el lector laico fue el discurso de Marcelino Menéndez y Pelayo cuando ingresaba en la academia, en la Real Academia del Idioma, cuando decía, reconozco mi temblor sagrado cuando veo este poema. Mil gracias derramando, pasó por esos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Aquí San Juan de la Cruz se refiere al Espíritu Divino que ha pasado a través de la naturaleza, los granados a los olivos, que se transfiguran. Y esto lo comenta también Menéndez y Pelayo, porque por eso parecen
tan divinas sus poesías y no pueden ser analizadas por el aparato científico. Justamente por ello. Y además, otra confesión para el reconocimiento de la obra de San Juan de la Cruz y ha sido una etapa importante para los poetas de la generación del 27, poetas estos que se reunieron para celebrar el tercer centenario de Luis de Góngora y en 1942 querían celebrar también el cuarto centenario de San Juan de la Cruz, pero Lorca fue asesinado, otros muchos poetas fueron dispersos por el mundo, pero Pedro Salinas editó las obras de San Juan de la Cruz en Chile. Damaso Alonso escribió un libro muy interesante, el mejor libro, donde dice: hay mares de sangre en el mundo, el corazón de estos hombres está ahora en agonía como el mío, a ellos va dedicado mi trabajo y ojalá les pueda servir de algún consuelo, porque está en la cima y esa ladera, y la ladera ya está en la terminología de esas personas que se dedican a la obra de San Juan de la Cruz, porque hay dos laderas, una ladera divina, inaccesible, de la de Menéndez y Pelayo, y la otra ladera es la que se enmarca en las posibilidades de ser analizadas por filólogos y filósofos, además de teólogos. Otra cita, Jorge Guillén dijo, donde escribió en su ensayo de San Juan de la Cruz y la experiencia mística indecible, decía que ha pasado por la afirmación valiente de las cosas materiales a través del gran triunfo del humano sobre el idioma. Y así estamos viendo la magnitud de esta gran poesía. Todavía no hemos leído esos textos y hay una cierta peculiaridad de esta poesía que aspira hacia los cielos y la posibilidad de bajarlos a la tierra a través del tejido poético. ¿Qué es lo que hemos de expresar sobre el fondo histórico de San Juan de la Cruz? Sus 49 años de vida pasaron en la segunda mitad del siglo XVI, época dorada y brillante de la historia de España, la edad de oro del rey Felipe II. Es el florecer de la cultura y el arte. Las universidades españolas se han multiplicado de 11 a 32. Están los nombres de Fray Luis de León, Góngora, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, Cervantes. Todo esto habla por sí mismo y la esfera espiritual tan próxima a San Juan de la Cruz estuvieron personalidades tan maravillosas como el cardenal Cisneros, Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz fue contemporáneo de una veintena de grandes santos canonizados. Felipe II era un monarca muy activo, pero hay que comentar la magnificencia imperial y la gran miseria monstruosa dentro del Estado y la vida promedio de un español medio era de 25 personas. San Juan de la Cruz vio cómo murieron su pequeño hermano y su padre. De sus 8 sobrinos, murieron 7. O sea, la muerte estaba por todas partes. Y un español de entonces veía su propia vida en el contexto de la gran historia nacional como no tenía en su
vida privada, esas posibilidades, guerreaba y caía por las tierras de la corona española en los 4 continentes, defendía la Iglesia Católica contra la herejía protestante y, como dice José María Javier, que los trabajos espirituales del Fray San Juan de la Cruz era parte de aquel comportamiento cristiano. Por eso nos podríamos encontrar eh, eh, sermones moralizadores sobre el cristianismo. Se dedicará a la gran cosa, o sea, está Dios y estoy yo. ¿Qué haremos con esta situación? Decía. He aquí en esta transparencia las biografías tempranas de San Juan de la Cruz. Son más bien geografías escritas por carmelitas. Fray Alonso de la Madre de Dios. Los carmelitas tenían esos nombres a la hora de tomar hábitos. Incluso conocía a San Juan de la Cruz en vida. Sin embargo, la esencia de esas biografías es demostrar la santidad de San Juan de la Cruz, recopilándose todos los datos sobre los milagros. Es muy interesante ese documento, los interrogatorios o informaciones para la beatificación de San Juan de la Cruz, aunque fue beatificado en el siglo XVIII, pero a los 20 años de su muerte empezaron a buscar, recopilar esos datos. Había personas que vieron y conocieron a San Juan de la Cruz 40 años después, antes de esos interrogatorios, unas 30 personas que recuerdan al gran místico y poeta, pero la mayoría de las preguntas tenían que ver con los milagros y como querían demostrar su santidad. Se podría hablar de los grandes milagros que han pasado a San Juan de la Cruz. Uno de los grandes milagros cuando cayó de niño en un pozo y una cierta dama, señora, quizás la Virgen, lo sacó ileso de allí. Y también era conocido por ser exorcista, etcétera. Pero no voy a referirme a aquello, no para, no porque no considere importante esos milagros o que no sean fidedignos, aunque cuando analicemos la primera geografía estarán llenas de estos milagros, pero el propio San Juan de la Cruz rechazaba los milagros sin darles mucha importancia, diciendo todas las visiones, revelaciones y sentimientos del cielo no valen tanto como el menor acto de humildad. Así decía en uno de sus tratados. Solo en 1925 empieza el estudio serio y profundo de la obra y la vida de San Juan de la Cruz. El primer libro fue la monografía de Jean Barúzy, San Juan de la Cruz, y los problemas de la experiencia mística, donde analiza la poesía, los tratados, las convicciones desde el punto de vista filosófico, no tanto teológico, pero permite entender su experiencia mística desde esa ladera asequible para la observación humana y para la razón humana. Barúzy decía, San Juan de la Cruz va directamente hacia la perfección, sin olvidar su objetivo final, porque este monte empeñado requiere de una atención de orden metafísico. Este libro es muy importante de Jean Barúzy y así empieza el estudio serio y científico
las biografías de San Juan de la Cruz, también con muchos milagros, pero ya un material historiográfico más sólido, como la primera biografía que fue escrita en francés por el padre Bruno, una persona muy interesante. Aquí está su foto porque tomó hábito cuando leyó el ascenso al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, la segunda biografía clásica, Crisógono de Jesús, Vida de San Juan de la Cruz, y el tercer libro, Dios habla en la noche, un tratado muy profundo, muy analítico y un compendio de materiales sobre la vida de San Juan de la Cruz. Y muchas de las cosas que estoy comentando hoy lo he sacado de esas tres biografías fundamentalmente. Luego, para tener una idea de cómo era, en el convento de Segovia está esa mascarilla mortuoria. Y voy a referirme a las palabras de Jerónimo de San José cuando ha hablado con los testigos que conocieron al venerable padre. Tenía una estatura baja, tenía muchas hazañas, un rostro moreno, un poco de pelo por delante, una gran calvicie, una frente amplia, una nariz recta, los labios y la boca proporcionados, como todo lo demás, también en su rostro y su cuerpo. Tenía una pequeña barba y su aspecto tan serio y humilde influía en los circundantes que lo veneraban y lo querían. Claro, era muy de corta estatura y muy frágil, pero pese a esa poca estatura, daba la impresión de una persona muy respetable e incluso que provocaba cierta temblor. Nació en Fontiveros en una familia muy pobre, casi no tuvo infancia porque su padre murió muy joven y tuvo que pedir limosna. Su madre viajó por diversos pueblos y ciudades de Castilla para buscar un mendrugo de pan y para colocar a los niños. La primera ciudad donde se instalaron fue Medina del Campo, donde el niño fue colocado en un hospicio para niños pobres, donde estudió letras y artes y oficios, pero también sirvió en un hospital para sifilíticos, o sea que tuvo desde pequeño unas experiencias muy duras. También estudió en la escuela de los padres jesuitas, estudió muy bien, gracias a lo cual tuvo una educación teológica y pasó un curso de humanidades en la escuela de jesuitas. A los 18 años tomó hábitos en la orden de los carmelitas. Orden está llamada así por el Monte de Carmelo, donde estuvo San Elías, el patrono de la orden.
los ánimos de San Juan de la Cruz le empujaba a abandonar la orden para ir a una cartuja, que era una orden más severa y estricta, pero cuando quería abandonar ya a los carmelitas aparece Santa Teresa de Jesús y tenía 25 años, ella tenía 52 años, pero Santa Teresa le explica la reforma de la orden carmelitana. eh, ah, la vieja orden conservó el nombre de Carmelitas Calzados y Santa Teresa quería fundar una orden de Carmelitas Descalzas que recuperase su estatuto de mendicante sin tanto contacto con el mundo, para que los monjes y las monjas estuviesen en número más reducido, pequeñas comunidades de 10 a 15 personas. Y a la hora de conocer a San Juan, ya había fundado un convento de monjas descalzas y estaba buscando justamente a alguien que pudiese fundar un monasterio, un convento de Carmelo descalzo masculino. Teresa lo describió en su libro de las fundaciones. Estas son todas las sedes conventuales y este es el autógrafo manuscrito de ese encuentro y dice lo siguiente: poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida de este padre. Llámase Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro Señor y hablándole contentóme mucho y supe de él cómo se quería también ir a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía, le rogué mucho esperarse hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería si había de mejorarse ser en su misma orden y cuanto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo con que no se tardase mucho. Cuando yo vi ya que tenía dos frailes para comentar, pareció me estaba hecho el negocio. Él fundó en Duruelo el, el primer, el primer monasterio de los descalzos, pero los calzados estaban muy celosos de ello porque muchos frailes abandonaban a los calzados para ir a los descalzos y los descalzos que eran apoyados por el rey, pero los calzados eran apoyados por el papa y capturaron y secuestraron a San Juan de la Cruz con otro de sus compañeros y estamos viendo Toledo, donde sucedió aquello, y hay dos cuadros, la Inmaculada Concepción del Greco y también del Greco el entierro del conde Orgaz. Y entonces algunos estudiosos tratan de demostrar que entre el estilo del Greco y donde se funden la exaltación estática y la armonía de las formas, hay cierta similitud de paralelismo con la poética flamígera de San Juan de la Cruz. Y en este fragmento estamos viendo un cuadro de la sociedad toledana de aquel entonces.
Ahora saldré un momento de la presentación para explicar un poco la vida tan dura que tenía San Juan de la Cruz en la prisión. Era una celda 2 por 2 metros con una pequeña ventanita que apenas dejaba entrar un rayo de sol. Antes era un retrete, no había nada, no le cambiaban la ropa, solo le daban agua y pan una vez a la semana. Los viernes le daban un par de sardinitas. Tenía que estar arrodillado durante la comida. Lo estaban golpeando y lo aceptaba con mucha humildad y resignación, y ya una vez más en la libertad no dijo una sola palabra contra sus carceleros. Decía que estaban haciendo lo que les parecía correcto. No solo le golpearon, querían sobornarlo, le ofrecían una cruz de oro si renunciaba a la reforma de los descalzos, pero decía, el que busca a Cristo desnudo no necesita de joyas doradas. Estuvo 9 meses encarcelado. Luego cambió el carcelero, Juan de Santa María se llamaba, que era un joven muy bondadoso que le ayudó mucho a San Juan de la Cruz, le traía comida, le traía la ropa, le ayudaba, le preguntó qué quería más, y entonces la respuesta de San Juan fue pedirle papel y tinta para escribir los poemas que había compuesto. Lo primero que escribió eran los romances de la Santísima Trinidad, era un catecismo en verso. Estaba explicando el primer capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, evangelista, pero estamos viendo que el Padre dio vida al Hijo y se unió con él para estar con el ser humano, para que el ser humano se uniese a Dios a través del Hijo. Y quiero leer este poema del nacimiento. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas de la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno del otro tan ajeno ser solía. Volvamos a nuestra presentación. Vemos la feliz imagen de que San Juan puede escapar de la prisión. Cortó los mantos y las sábanas, hizo una soga
y sin la ayuda del carcelero, de noche bajó de la ventana, no sabía dónde estaba y estuvo colgado a una gran altura, saltó y estuvo a medio metro a una vara de un abismo, no se estrelló y además aterrizó intramuros del convento. Estaba buscando la salida del jardín conventual. Quería ya entregarse, pero siendo muy pequeño encontró una ranura por la cual penetró. Estamos viendo ese muro. Y vino a ver a sus carmelitas descalzos en un monasterio que ya había en Toledo. Perdón, un convento de descalzas que le atendieron y le estaban escuchando sus poemas que anotó en aquel cuadernillo y que pudo sacar del monasterio. Fue lo único que había sacado, incluso el pequeño crucifijo que tenía en su pecho, se lo dejó a su carcelero. Ahí mismo en el monasterio escribió la primera estrofa de su cántico espiritual, que es una interpretación del Cantar de los Cantares, donde la esposa, una pastorcica, está buscando a su esposo y cuando lo encuentra no puede soportar esa presencia divina, quiere fugarse, pero él la para y la consuela donde encuentran el reposo y es la escena del alma y de Dios. Y voy a citar esa parte del cántico espiritual. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, apártalos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Cuando lo encuentra se asusta y dice el esposo, ah, vuélvete paloma que el ciervo vulnerado por el otero asoma. O sea que Dios también ve esta herida y la herida divina también del propio Dios y en el alma está creando esa sensación de, del amor eterno e imperecedero. Y dice la esposa, me ha amado las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos son horrorosos, el silbo de los aires amorosos. Y San Juan de la Cruz, sin un verbo, sigue enumerando la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Bueno, he saltado un poco, perdón, la noche sosegada me estoy refiriendo a esto. La soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Y estamos aquí viendo un oxímoron donde se unen conceptos que parecen imposibles de unir, como por ejemplo la soledad sonora. Y yo traté de expresarlo en ruso también. La soledad sonora. Una vez que haya escapado, San Juan tuvo cargos bastante altos en su orden y cuando la orden fue reconocida después de la muerte
de Santa Teresa en 1578. Las nuevas autoridades de la orden, 1587, empezaron a perseguir a los fundadores del Carmelo Descalzo. Entre ellos cayó también San Juan, que fue despojado de todos sus cargos, lo cual le hizo feliz porque en el monasterio de Segovia estuvo trabajando en los huertos, que hoy se puede visitar también, en principio. Y es interesante que compone poemas. Mientras más baja era su situación terrenal, más sublimes son los poemas. Y dice, volé tan alto, tan alto, tan alto. Esas palabras están como ampliando la respiración de nuestro pulmón. Y voy a leer este poema. Tras un amoroso lantino de esperanza falto, subí tan alto, que le di a la caza alcance, para que yo alcance diese a que estelante divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo que de falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Esto, por cierto, aparece bastante frecuente en los poemas de San Juan, que fue influenciado por la poesía popular. Cuando más alto subía, deslumbróseme la vista y la más fuerte conquista en un oscuro se hacía, mas por ser de amor errante, di un ciego y oscuro salto y fui tan alto que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera, esperé solo estelante, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuando más cerca llegaba de estelante tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba, dije, no habrá quien lo alcance. Abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Ahora, la muerte de San Juan de la Cruz, que murió en la ciudad de Úbeda, que en ruso puede significar algo. Su muerte también fue una proeza y hazaña porque normalmente los monjes tenían que ser tratados en los hospitales de su propia orden y San Juan podía optar entre los dos hospitales donde estaba un amigo suyo y en el otro hospital estaba su enemigo. Él conscientemente optó por el hospital de su enemigo, de su adversario, y estuvo eh, eh, torturándose muchísimo porque era una irisipela en la pierna derecha y tenía septicemia, se le cortaba la carne en vivo y el prior no dejaba que le atendiesen y lo tratasen debidamente sin una, o sea, se autorizaban los cuidados y las atenciones extremas, extremadamente necesarias, pero lo demás el superior no lo dejaba. Pero al final parece que se arrepintió y le pidió disculpas a San Juan de la Cruz y le pidió eh, el permiso de ser enterrado luego con esa ropa del monasterio. ¿Por qué toda su vida fue un vía crucis?
es que consideraba que la vía de un cristiano es un vía crucis, porque el propio Señor lo ha dicho, porque el que quiere preservar su alma la perderá y el que la perdiese la preservará. Así que es muy importante esta vía que nos había indicado nuestro Salvador. Lo importante es esta cruz espiritual pura y la desnudez espiritual de la miseria de Cristo y se refiere justamente al misterio del encuentro con Dios que solo se puede ver en esa noche cerrada cuando uno renuncia a todos los consuelos, incluidos los espirituales, incluidas las visiones o revelaciones intelectuales. Estamos viendo un dibujo de San Juan de la Cruz, hecho por San Juan de la Cruz. Es el crucifijo o Cristo crucificado, como lo vio, y Salvador Dalí se inspiró con ese dibujo de San Juan de la Cruz. Cuadro este que Dalí dedicó a aquel fraile Bruno que dedicó su primera investigación a San Juan de la Cruz. Aquí me gustaría mostraros una de las discípulas preferidas de San Juan de la Cruz, Ana de Jesús. Le dedicó el cántico espiritual, por cierto, y es como recordaba a San Juan de la Cruz. Sus palabras inflamaban las almas y mientras más decía, más una quería escucharlo. Por eso las monjas, las hermanas querían escucharle siempre sobre el Señor y lo decía siempre con gran amor y arte porque siempre tenían más amor a Dios porque veían cómo le quería. Este es la portada del Cántico Espiritual, libro que fue editado gracias a Ana de Jesús. Estas son sus obras, mucha poesía, dos decenas y 4 tratados escritos sobre la propia poesía. Es el caso singular. No conozco a ningún otro gran poeta que explicase sus propios poemas en la gran prosa, porque las hermanas de la orden le rogaban que les explicase sus poemas. La subida del Monte Carmelo y Noche Oscura del Alma, el cántico espiritual, también lo comentó, y el llama del amor vivo. Y Paul Valéry se refería a esos tratados. Un lector tan imperfecto como yo, al leer estas sublimes páginas, se maravillaba con aquellas voces internas y la memoria de esos tratados, Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura del Alma, que son muy importantes para mí. Henos aquí las ideas básicas que escolarmente podríamos expresar cuando nos referimos a San Juan de la Cruz. ¿Qué cosa es San Juan de la Cruz? Carmelita español del siglo XVI, compañero de Santa Teresa de Ávila, asceta de la vida espiritual y contemplativa, maestro y santo de la Iglesia, uno de los místicos cristianos mayores, creador de la prosa, de la poema y un gran teólogo. Y ahora quiero leer una de sus obras maestras, Noche Oscura.
se refiere al encuentro del alma con Dios. Hay 2 tratados al respecto que ha escrito y se refiere a que para llegar a Dios es necesario que haya una noche oscura y cerrada en el alma. Y entonces la primera parte es la noche activa, donde tienes que mortificar todas tus pasiones y deseos. Y el segundo tratado se dedica a la noche pasiva, cuando la noche ya está, cuando el alma oscura y tranquila, reposada, puede percibir la luz divina. Claro, este poema se puede leer como poesía amorosa, pero quiero que se vea también como poesía espiritual. En una noche oscura con ansias en amores, inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras entelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sin la que en el corazón ardía, que ésta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiase, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada, en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el vental y entre cedros de cedros heredaba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos espartía con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, ceso todo y dejéme dejando mi cuñado entre las azucenas olvidado. El gran poeta, pero poco conocido hasta ahora en Rusia, y situación que se parecía bastante, que era en el Inde, en nuestro caso en Rusia, en el Inde del siglo XX y XXI. En España se entendía que hace algunos siglos San Juan de la Cruz era el patrimonio de las órdenes, de la poesía de la orden carmelitana, y en Rusia, en medio del poder soviético, claro, no se podía tratar de San Juan de la Cruz en Rusia, pero antes de la revolución, Vyacheslav Ivanov lo leyó, y aquí hay un poema de Ivanov: todo nada, si quieres poseerlo todo, no poseas nada, para disfrutar todo. Y luego dice, la noche y la piedra tuya, Carmelo, San Juan de la Cruz, es la flor lejana y la alegría de la belleza. Todo nada. Otro escritor importante, Dmitri Merezhkovsky, que en 1941 fue prácticamente su última obra, la trilogía o dilogía Místicos Españoles. La tercera parte es de Santa Teresa de Lisieux, carmelitana francesa, y la figura creada por Merezhkovsky influyó bastante más tarde en
en el hispanismo soviético, porque Merezhkovsky leyó a los místicos en francés, desconociendo, sin conocer el español, pero tenía su propia idea de lo que es la santidad, de lo que es la mística y de lo que es Dios y el amor divino. Y así aparece la imagen de un loco extático al borde del abismo con ciertas visiones eróticas. Y la visión de Santa Teresa de Ávila tampoco tiene nada que ver con la figura real de San Juan y de Santa Teresa. La primera vez que se menciona en la ciencia soviética y en el campo soviético literario y académico fue en el libro Los poetas europeos del Renacimiento, 1974, donde se refiere a la exaltación pasional y está la primera traducción de Vasilieva, donde también está traducido en el mismo sentido. Han escuchado ustedes mi traducción donde me refiero a otra cosa. 1985, un artículo de Plavskin en la historia de la historia universal y también está la entonación de Merezhkovsky, las últimas estrofas con gran fuerza nos dan esta imagen de el amor y no explica a San Juan de la Cruz sin tener en cuenta sus tratados. El primer paso a un estudio más serio en el prólogo de Svetlana Piskunova, La Edad de Oro de la Poesía Española. Para este libro, La Poesía del Renacimiento Español, hay 3 traducciones, la traducción de Vasilieva y de Boris Dubin, 2 traducciones. Otro aspecto importantísimo es 1992, un artículo de Eugenia Afinogenova en la revista La Verdad y la Vida, artículo que pasó desapercibido y ni siquiera pude encontrar el artículo. Solo en la red del Internet se puede encontrar algo en algunos recursos que estoy organizando. Es un artículo maravilloso, brillante en todos los sentidos. Y 1993, la revista Nostrana Literatura, literatura extranjera, con traducción de Anatole Geleskul, del Cántico Espiritual, y más tarde en las traducciones selectas de Anatole Geleskul, 3 poemas que tradujo este gran traductor al ruso, traducciones maravillosas. Lo único que se puede reprocharle al traductor porque no había leído los comentarios y los tratados de San Juan de la Cruz, como tampoco el lector actual de San Juan de la Cruz casi no mira los comentarios y los tratados. Por eso los conceptos teológicos como la comunión, por ejemplo, podía escapar de la atención del traductor o entenderse de otra forma. También en los círculos cristianos se conoce la traducción de Vinárova, de La Noche Oscura, y también este libro en la editorial de Iván Limbach. Y agradezco mucho a la editorial, a la redactora jefa Irina Kravtsova, que es lo que vemos aquí. La primera
selección completa de poemas de San Juan de la Cruz y siendo pocos poemas, es raro que nadie lo haya emprendido. Y además en los apéndices hay fragmentos de los comentarios de San Juan de la Cruz que nos muestran cómo veía sus propias poesías y tres artículos de mi creación sobre San Juan de la Cruz. ¿Qué podemos decir sobre la poesía? Hay cantares, hay coplas o glosas, están los romances y las letrillas. Y entre las grandes maravillosas particularidades de la poesía de San Juan de la Cruz es su eufonía musical, su trama narrativa muy rápida. Parecen ser unos poemas bastante sencillos, pero son mágicos. El uso de recursos artísticos como sintagma, oxímoron y otros, un simbolismo y son poemas singulares porque es el primer simbolista español. Enos aquí un pequeño ejemplo de cómo el propio San Juan de la Cruz comenta sus poesías. Por ejemplo, O llama de amor viva, ah, dice las profundas cavernas del sentido y los límites. Y claro, está explicando lo de los límites, que es la carne. Da la impresión de que los comentarios ah, parecen rebajar estos poemas, que los hace más planos, los está llevando unas tenazas de ciertos muros del convento, pero es que están creando al contrario nuevos volúmenes y nuevos espacios que le dan alas al lector, le permiten salir de una lectura plana de la poesía, como también los comentarios en esta prosa de la imagen del pájaro solitario que no tiene color, que siempre está solo, que siempre está con su pico buscando el espíritu divino. Y tercero, es este esquema, esta poesía visual, gráfica, poema gráfico, donde se ve el esquema del Monte Carmelo. Es una de las copias. Hubo muchas copias porque se los daba a sus discípulas y está en verso ciertas indicaciones. Si quieres disfrutar de todo, no goces, no quieras gozar de nada. A lo que hemos leído en Vyacheslav Ivanov, los libros, está el esquema y se descifran todos los textos escritos en vertical y en horizontal. Finalmente, en mis últimas palabras de mi introducción, el que lo ame tendrá un gran premio, un sonido puro, la belleza sutilísima de un conocimiento celestial de la poesía, que es un sacramento y misterio, la imagen del caballero que va con su sotana encapuchado en blanco. Y me gustaría terminar con un poema. Es difícil seleccionar, como por ejemplo este
No llora por haberle amor llagado, que no se pena en verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado, que su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico, ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar de mi presencia, el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado. Ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Con ello me gustaría terminar. María, muchísimas gracias por esta conferencia. Amigos, quiero recordaros que podéis escribir, formular vuestras preguntas o comentarios en el chat. Y mientras tanto, hay una pregunta de Facebook. Pregunta Olga, ¿quién ha traducido? Todo lo que he leído son mis traducciones y son de este libro de la editorial Iván Limbach. También Olga pregunta, ¿alguien ha dejado, ha comentado algo Santa Teresa de Ávila sobre la poesía de San Juan de la Cruz? No hay reseñas directas, pero se sabe que lo estaba leyendo y conocía de memoria algunos de los poemas de San Juan de la Cruz y participaron los dos en una pequeña certamen. No vivo porque vivo porque no vivo. Cualquier español les puede citar. Es que no lo recuerdo, pero yo escribí mi propio poema al respecto y, y me parece que Santa Teresa era más bien prosista y no tanto poeta y gran preceptora, maestra, una gran psicólogo y preceptora, pero su poesía era más bien para un desahogo y era como una hija de su propio pueblo. Igual que San Juan de la Cruz, porque la poesía popular siempre estaba en los conventos y monasterios carmelitanos. Claro, siempre escuchaban la poesía popular. ¿Alguien tiene más preguntas? Hay comentarios en Zoom. Muchas gracias por este trabajo. Hay una pregunta interesante y también la tengo yo. ¿Por qué de todas formas, por qué hay que traducir al ruso San Juan de la Cruz? Porque si no traducimos y lo dejamos en español para el ruso, antes normalmente se decía San Juan de la Cruz y entre paréntesis en ruso se traducía el ruso, pero tú insistes en que sea Ioan Cresta en ruso. No es que insista mucho, pero la editorial me dijo, insistiríamos en que ponga usted San Juan de la Cruz en español, su nombre. Yo lo habría aceptado, pero yo creo que más científicamente correcto es decirle Ioan Cresta en ruso. Primero es que no es un apellido y no es un seudónimo. Es un nombre monjil que tenía mucho significado, cosa que se vea en la conferencia también. Es que es un teólogo y padre de la iglesia y doctor de la iglesia y para cualquier
habitante culto de nuestro planeta es más que nada un gran santo ruso. En la tradición rusa no traducimos a Santo Tomás de Aquino, o sea, les damos unos análogos en ruso latinizados, pero rusos. Tercero, si no hubiese sido por la gran revolución socialista de octubre en Rusia y con un desarrollo normal, habría sido Iván Krista en ruso, como lo decía Iván Vyacheslav Ivanov y Merezkovsky. En todos los idiomas tampoco se traduce San Giovanni de la Croce, etcétera. Nosotros solo seguimos esa transcripción que yo explico como el temor este soviético de que no se podía escribir la palabra crest, krat, como tampoco se podía escribir con mayúsculas a los santos, o Dios no se podía escribir con mayúscula en ruso en tiempos soviéticos. Incluso ponían San Juan, no decían santo en ruso, o ponen Svятая Teresa porque traducen a Santa Teresa, pero no traducen a San Juan. O sea, todas esas complicaciones son muy fáciles de resolver volviendo a este nombre que, por cierto, en los círculos católicos rusos se usa así. Y con las élites católicas rusas que he hablado, siguen diciéndolo también con todos los nombres. Y yo creo que sería como la tradición viva, continuada. Si a alguien le gusta San Juan de la Cruz en la forma española, en ruso, pues no hay ningún problema. Por cierto, según las preguntas, y aquí parece que está la florinata del hispanismo, una pregunta de Marina Abramova. Si podemos afirmar que San Juan ha sido influenciado por San Agustín y si se puede hacer un paralelismo entre ellos. Claro que le conocía perfectamente, le encantaba y claro, hay muchas citas de San Agustín en los tratados de San Juan de la Cruz. Esto sí es cierto. Y además se ve que tiene una cierta afición por los padres viejos, San Gregorio de Niza y San Basilio el Magno. O sea, estamos felices que está Lara Vinarova también, la que ha traducido los tratados y también Eugenia Afinogenova. Ha valido la pena traducir a San Juan de la Cruz al ruso. Agradezco mucho a Lara y a Genia porque me han aportado mucho a mis estudios también. Yo quiero repetirlo una vez más. Libro que ha sido publicado recientemente en la editorial Iván Limbach en ruso. Yo tengo este libro y es un libro muy majo, muy bueno. Está muy bien hecho también como obra del arte editorial. No sé si está Irina Kravtsova, pero han publicado muchos autores españoles en ruso, a Juan Jamor Jiménez, Premio Nobel, a José Lizama Lima, y hemos presentado muchísimos libros de esa editorial. Esperemos que esto continúe. Muchas gracias por la editorial Góngora también, que ha sido publicado hace poco en traducción de Grushko. Si no hay más preguntas, estaríamos concluyendo con lo que hemos empezado. Es una gran fiesta para constatar el hecho de que San Juan de la Cruz y Juan Cresta ha encontrado a su traductora en ruso para estar en su integridad poética y filosófica, teológica,
que está regalado al lector ruso. Y en nombre del Instituto Cervantes, quiero anunciar la próxima conferencia del 20 de abril, una conferencia primera del ciclo y que está arrimándose un poco con el tema católico español, que será una conferencia dedicada a Santiago de Compostela por Román Villares, uno de los grandes figuras de Santiago de Compostela, fue rector de la universidad de esta ciudad. Será un ciclo dedicado a las ciudades enmarcados en la literatura o las imágenes de las grandes ciudades en el arte. Así que bienvenidos el 20 de abril en el sitio del Instituto Cervantes, lo podrán ver. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.